Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPD Pachala, Spanish, Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Precursores 1, compuesto de Vicente Huidobro, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reisig. El objetivo principal del capítulo es deleitar y difundir al lector con las obras célebres de tres grandes poetas de América Latina: Vicente Huidobro, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reisig. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía de los tres autores, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El primer autor que vamos a hablar en este capítulo es Vicente Huidobro. Vicente García Huidobro Fernández, mejor conocido como Vicente Huidobro, nació en una familia acomodada y adinerada de los aristócratas en Chile en 1893. Debido a la profesión de su padre, viajó durante su juventud a muchos países de Europa, lo que le ayudó en cultivar nuevas inquietudes por las novedades que gestaban en Europa. Y toda su vida trabajó, y esos trabajos fueron influidos con los escritores y movimientos que conoció allí. En la época en que florecían abundantemente los ismos de las escuelas de vanguardia, Vicente Huidobro las estudió bien todas, y en vez de afiliarse a una en particular, fundó el creacionismo. Fundó el creacionismo, convirtiéndose en uno de los iniciadores de la poesía nueva, tanto en Hispanoamérica como en España. Huidobro comenzó a exponer la teoría en Chile en 1914, en Buenos Aires en 1916. Tiene muchas influencias modernistas y es profundamente inspirado con el fundador del modernismo, Rubén Darío. A principios de su carrera literaria como un poeta, y se notaba cuando publicó su primer poemario, Ecos de Vida, en 1911. Después de Rubén Darío, ninguna poeta de este continente ha tenido tanta influencia renovadora en la poesía del mundo hispánico. No cabe la duda que por muchos críticos literarios, tanto nacionales como internacionales, a Vicente Huidobro se le considera un gran promotor y divulgador del movimiento vanguardista a principios de la primera mitad del siglo XX, antes de que el autor creara su mismo movimiento creacionismo. A Rubén Darío, a quien le consideraba innovador de la poesía,
hizo un homenaje dedicando sus primeros escritos en la revista fundada por el Azula en 1913. 3 años después viaja a Europa, donde se privilegió de conocer los grandes poetas y escritores vanguardistas en varios países, con Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Jacques Lipchitz, Juan Miró, Max Ernst, Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, Le Corbusier y Pierre Reverdy, entre otros. Huidobro escribió poesía tanto en francés como en español, y en ambos idiomas logra una expresión poética de matices inconfundibles. Allí también publicó varios poemarios, tanto en español como en francés, inspirado por la poesía cubista de Apollinaire y Reverdy. Fundador del movimiento creacionista, Vicente Huidobro compone su primera obra bajo el influjo del simbolismo francés, del que dan cuenta Ecos del Alma, de 1911, y Pagodas Ocultas, de 1912. Fue un viajero incansable, un consagrado a la poesía y uno de los hispanoamericanos con una visión más cosmopolita de la vida. A través de su obra Non Serviam, No Servirás, de 1914, expone la estética creacionista que se caracteriza por rechazar el modernismo y fomentar una absoluta libertad formal. Vicente Huidobro nació en Santiago, Chile, y murió cerca de Cartagena, Colombia. Durante su estancia en Francia, escribe Horizonte Cuadrado en 1917, y en España, donde produce poemas árticos y Ecuatorial, ambos de 1918, Altazor de 1931. Es la obra cumbre del creacionismo, obra maestra del autor en la que presenta un cuadro de la evolución total de la vida humana, desde los sueños y aspiraciones hasta la caída final en la nada, con una evidente nota existencial y una justa presentación de la crisis espiritual del hombre del siglo XX. Es un canto pesimista y amargo en que se ve el pequeño Dios que creyó el poeta descender como en paracaídas hacia el centro de la tierra, atraído por la fuerza de atracción de la muerte y la nada. Vicente Huidobro se trasladó a Francia cuando el vanguardismo estaba en su apogeo e ingresó en el grupo de Guillaume Apollinaire, de quien fue gran amigo y colega intelectual. Se convirtió enseguida en uno de los colaboradores de la revista Nord-Sud, en la que escriben los grandes innovadores del momento: Tristan Tzara, Paul Dermy, Max Jacob y Pierre Reverdy. Inventó Vicente Huidobro un nuevo estilo de la poesía llamado creacionismo,
rompiendo con todos los estilos ya pasados de Europa, tanto como de América Latina. Creacionismo será utilizado por otros poetas y autores del siglo XX para dar un nuevo lenguaje a la poesía. Huidobro fue uno de los primeros poetas hispanoamericanos en reaccionar contra el modernismo en busca de nuevos rumbos estéticos. Guiado por su gran conocimiento de la poesía francesa y por su extraordinaria imaginación y sensibilidad, en 1925 regresó a Chile, su país nativo, para ser el editor de una jornada nacional donde participó activamente para el candidato presidenciable de la República del lado del Partido Comunista, pero perdió. Regresó posteriormente a España, donde participó con los republicanos en la Guerra Civil y jugó un papel político importante en ella. Junto con otros intelectuales y escritores de América Latina, como César Vallejo y Pablo Neruda, su paisano, con quien había polemizado en la relación. También participó activamente en la Segunda Guerra Mundial y sirvió de corresponsal y fue a Berlín con las tropas aliadas. Siguió escribiendo poemas y prosas inspirado en la idea del creacionismo. Vicente Huidobro llegó al apogeo de la fama internacional con su publicación de su novela fílmica Mi Cid Campeador, 1929. En 1931 publicó su obra maestra llamada Altazor, que era un poemario definitivo del autor. Al regreso a Chile, después de participar en la Guerra Civil Española, en 1939 publicó la novela Sátiro o El poder de las palabras, en la cual se trata de una novela de gran penetración psicológica. Murió en Cartagena, Chile, a una edad joven de 1956. Creacionismo fue la apoteosis de Huidobro, el espacio donde el poeta podría asumir el papel de la divinidad, el creador y el máximo exponente del movimiento creacionismo. Vicente Huidobro es uno de los poetas más grandes que ha dado Chile, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo Neruda y Nicanor Parra. En su poema Arte Poética escribe en sus versos finales: el poeta es un pequeño Dios. Este verso era epitafio de su movimiento. Creacionismo garantizó al poeta crear su propio espacio para ser el crear de su ambiente, donde el mundo lleno de subjetividad fue combinado en la realidad que el mismo poeta creaba. Vicente Huidobro abogaba siempre que el poeta nunca se debe limitarse a imitar la naturaleza, como pasaba con otras corrientes poéticas, sino que competir con ella para crear el vitalismo de su mundo propio. Del segundo autor del Percursores, vamos a hablar de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es uno de los grandes exponentes del modernismo argentino y una figura fecunda en la literatura argentina del siglo XX. Según varios críticos, Leopoldo Lugones es considerado como un gran promotor del nacionalismo argentino, aunque muchos critican su postura política de haber convertido un colaborador del fascismo en Argentina, sobre todo a partir de 1920, después de haber perdido fe en los diferentes gobiernos democráticos después de la Primera Guerra Mundial.
aunque es importante mencionar el inicio de su evolución política era su interés por el socialismo y era un firme partidario de la ideología socialista de Argentina. Leopoldo Lugones empezó su carrera literaria en Buenos Aires con la publicación de su primer poemario Montañas de Oro en 1897, una colección de poemas que reveló sus habilidades de la estética modernista de tono romántico. Alcanzó la fama internacional con su trabajo y atrajo la atención de varios autores hispanoamericanos, incluso el mismo fundador del modernismo, Rubén Darío, quien apreció el buen trabajo del joven Lugones. Posteriormente publicó sus dos obras cumbres, Los Crepúsculos de Jardín, en donde presenta fuerte influencia del simbolismo francés y especialmente de Albert Samián. Su poesía es exquisita, preciosista, a rato, de gran refinamiento y perfección formal. Y otro trabajo de suma importancia de Leopoldo Lugones es Lunario Sentimental, de 1909. Una obra llena de ironía, de humorismo, en el cual utiliza un lenguaje cargado de tono irónico, extravagante e imaginativo. Es un libro de gran riqueza y complicación metafórica, con el que tiende como un puente hacia el vanguardismo. Leopoldo Lugones parece como un experto creador de imágenes, con gran poder descriptivo y plástico. No cabe duda que las primeras publicaciones de sus libros, como Las Montañas de Oro y Los Crepúsculos del Jardín, publicados en 1897 y 1905, le garantizaron un renombre como el modernista actual de Argentina. Aunque es precursor de un movimiento, es también relacionado con la evolución del otro, a la vez con la publicación de su libro Lunario Sentimental en 1909, que transformó la estructura y tono de poesía hispanoamericana, que abrió el paso del vanguardismo. También, aparte de la poesía, ha publicado dos cuentos importantes en su vida: La Guerra Gaucha, publicado en 1905, es una colección de los relatos de los héroes anónimos desde la época de la independencia de Argentina. Y su otro cuento, Las Fuerzas Extrañas, publicado un año después, en el que abarca tema y estilo totalmente distinto relacionado con ciencia ficción, con su tema de la ciencia moderna en lugar de la historia política del país. Es una colección de 12 cuentos en que se tratan las experiencias y fenómenos paranormales. El poeta, novelista y periodista Leopoldo Lugones representa la culminación del modernismo argentino. Lo primero que llama la atención de la obra poética de Lugones es su extraordinaria riqueza de matices, su abundante variedad. Su producción se agrupa en 3 etapas. La primera, desde 1887 a 1909, modernista, que se plasma en La Montaña de Oro de 1897 y Los Crepúsculos del Jardín de 1905. La segunda es de transición, desde 1910 hasta 1924, con Lunario Sentimental
y la tercera de madurez, desde 1924 hasta 1998, en la que produce Las Horas Doradas de 1922 e Historia de Sarmiento de 1911. Leopoldo Lugones se suicidó en un hotel en una isla del Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina. También dejó una extensa obra en prosa donde sobresalen ensayos de crítica literaria, históricos e interpretación cultural, además de sus contribuciones a la prosa narrativa. Entre los primeros deben mencionarse El Imperio Jesuíticos de 1904, Guerra Gaucha de 1905, Historia de Sarmiento de 1911 y El Payador de 1916. En sus cuentos hay una combinación de fantasía e imaginación. Sus colecciones de cuentos Las Fuerzas Extrañas y Cuentos Fatales de 1924 se caracterizan por el ambiente de extrañeza, misterio y el propósito pseudocientífico que nos anima a todos. Lugones tenía un especial talento para los géneros narrativos y en ellos se encuentran aciertos realmente notables. Leopoldo Lugones nació en una familia afluente en la villa de María del Río Seco, en la provincia argentina de Córdoba, en 1874. Cursó sus estudios primarios y secundarios en los colegios de Córdoba y empezó su carrera como funcionario del gobierno en las oficinas del correo. En 1896 se trasladó a Buenos Aires, donde iniciaría su carrera literaria colaborando como periodista en las revistas y periódicos nacionales. Se encuentra radicando en Buenos Aires por la época en que Darío llegó a esta ciudad. Pronto se unió al grupo de escritores que buscaban reformar la poesía hispanoamericana, uniéndole una profunda y estrecha amistad con el líder del modernismo. A principios del siglo XX, en 1900 es designado inspector de enseñanza media y en capacidad de la misma autoridad viaja por el oficio a París, donde colabora con los importantes intelectuales y autores latinoamericanos viviendo o exiliados en Europa. Su indiscutible talento poético lo convirtió pronto en el líder de ese movimiento en la Argentina y por cerca de 30 años fue la figura más grande de la poesía de ese país. Del tercer autor que vamos a hablar es el Julio Herrera y Deisig. Julio Herrera y Deisig es el primer innovador de las letras uruguayas y desde 1900 es mentor de poetas reunidos en un cenáculo llamado La Torre de los Panoramas, dando inicio a la valiosa literatura contemporánea de ese país. Hoy se le considera entre los poetas más geniales que ha producido Hispanoamérica. El poeta uruguayo es uno de los poetas más originales de la poesía hispanoamericana del principio del siglo XX. Uno de los 4 herederos del modernismo de Rubén Darío, junto con Leopoldo Lugones, Amado Nervo y Ricardo Jaime Freire y Salvador Díaz Mirón. Pero quizás el más importante poeta de la corriente modernista después de Rubén Darío es Julio Herrera y Deisig, por el uso del símbolo, imágenes y exotismo en sus versos en un lado y al otro lado las innovaciones de forma y lenguaje
en la poesía hispanoamericana, a menudo remedado por otros autores posteriores. En la poesía de Herrera y de Isig se notan tres etapas bien distintas en tonalidades. En un primer momento que se extiende más o menos de 1891 a 1900. Sigue las rutas de la literatura tradicional, con fuertes tintes románticos, como lo demuestran sus poemas fosforescentes, Salve España, Canto a la Madrid. Resulta bastante difícil adivinar aquí al futuro Herrera y Isig, años más tarde, bajo la influencia directa de Rubén Darío y Leopoldo Lugones y sus apresuradas lectoras de los parnasianos y simbolistas franceses, entre de lleno en el modernismo. Cultiva la poesía preciosista, culta a la forma y aristocratizó la expresión y los temas. Algunos de sus poemas recuerdan el ritmo y la técnica de Darío y Lugones, principalmente Las Pascuas del Tiempo de 1900 y Los Maitines de las Noches de 1902 ejemplifican bien ese momento. No es solamente un protagonista del modernismo, sino que también ha tratado otros movimientos, como se notan en varias de sus obras, desde el romanticismo en el inicio de su carrera hasta el surrealismo durante plena madurez. Se le considera un personaje sobresaliente de la poesía latinoamericana. Julio Herrera Isig nació en noble familia en Montevideo el 1 de agosto de 1875 y desde su nacimiento tenía precaria salud y padecía de una lesión cardíaca, un impedimento que restringirá al autor viajar fuera del país por largo tiempo, excepto un viaje corto a Buenos Aires, Argentina y otras visitas en el interior uruguayo. Nacido en una familia afluente y acomodada, Julio Herrera Isig renunció a la vida materialista y burguesa que le rodeaba para vivir una vida bohémica en Montevideo en compañía de otros autores que querían romper con la tradicionalidad y los principios establecidos de la composición poética. De las obras que escribió durante su vida corta destacan obras como Los Peregrinos de Piedra, wagnerianas, Las Pascuas del Tiempo, Los Maitines de la Noche, Aguas de Aqueronte, Las Manzanas de Amarilis entre 1898 y 1909.